Chicos, que Buenos días. Hoy vamos a presentar el profesor invitado del segundo jueves del año, del segundo jueves de profesor invitado del año. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Canro, quien es egresado de nuestra escuela, es internista de nuestra escuela y actualmente pues trabaja con nosotros en urgencias y en la clínica de anticoagulación. Adelante, profesor. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar acerca del enfoque del paciente con diatesis hemorrágica. Mi nombre es Andrés Felipe Canro y como ya mencionó el doctor Gustavo, yo soy especialista en medicina interna del Hospital Militar, soy docente adjunto de la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente pues laboro aquí en el Hospital Militar Central. Con respecto al contenido, yo quiero pues de una forma muy práctica hablar acerca de la diatesis hemorrágica en el paciente adulto, cuándo sospecharla y cómo hacer el enfoque diagnóstico de una forma inicial. Hay algunos diagnósticos que generan diatesis hemorrágica en el adulto que son un poco más complejos y más desafiantes y que eventualmente eso podría llegar a ser de abordaje de supraespecialidades como hematología o hematocología, pero quiero dejarles acá de pronto unos tips diagnósticos que nos permitan llegar a la conclusión de qué paciente tiene diatesis hemorrágica, cómo hacer el enfoque inicial basados en la frecuencia de presentación de algunas enfermedades y cómo analizar algunos paraclínicos desde un punto de vista demasiado práctico. Con respecto a los problemas que tenemos, es que en primera instancia la diatesis hemorrágica es un grupo muy heterogéneo de algunas enfermedades, eh, por lo que se hace siempre un poco complejo de llegar al diagnóstico de una enfermedad que genera diatesis hemorrágica. También hay que tener en cuenta que como es un grupo heterogéneo de enfermedades, también las manifestaciones clínicas pueden llegar a ser muy heterogéneas y siempre hay que tener un alto índice de sospecha cuando se está abordando el paciente con la diatesis hemorrágica. Como son tantas enfermedades, las manifestaciones clínicas son muy variables, hay veces que la aproximación diagnóstica puede llegar a ser un poquito compleja, pero tradicionalmente nosotros pues desde hace muchos años enfocamos los pacientes con diatesis hemorrágica como aquellos pacientes a los que se les sospecha un trastorno de la coagulación primaria o un trastorno de la coagulación secundaria, asumiendo que el trastorno de la coagulación primaria es aquel que se asocia a disfunción plaquetaria y trastornos de coagulación secundaria los que se asocian a otras anormalidades de la cascada de coagulación. Cuando se sospecha un trastorno de la coagulación primaria, generalmente las manifestaciones hemorrágicas de un paciente con un trastorno de la coagulación primaria suelen ser más leves, más insidiosas, de aparición más temprana, suelen presentarse con gingivorragia, epistaxis a recurrencia, o episodios de sangrado con lo que nosotros llamamos un reto hemostático. Ahorita vamos a hablar acerca de qué se trata de eso. Y los trastornos de coagulación secundaria, tenemos dos grupos grandes de enfermedades, unas que son generalmente diagnosticadas en el grupo pediátrico como son las hemofilias y que se caracterizan por manifestaciones hemorrágicas que clínicamente son mucho más evidentes, como por ejemplo hemartrosis, episodios de sangrado digestivo, episodios de sangrado intracraneano o algunos trastornos de la coagulación secundaria que suelen aparecer en el adulto en dos escenarios pues grandes, el paciente que ingresa al servicio de urgencias o que refiere a algún antecedente de un sangrado mayor, o los pacientes que de forma súbita empiezan a presentar en el contexto de una enfermedad crítica un trastorno hemorrágico. Con respecto a cómo hacer el enfoque del paciente con un sangrado activo en el servicio de urgencias, siempre hay tres cosas con respecto al sangrado como el ABC del paciente crítico que hay que tener en cuenta, y es primero la evaluación de la historia clínica completa en búsqueda de factores que predisponen al sangrado, ya sean cirugía, tumores, medicamentos. El segundo es la estabilidad hemodinámica del paciente y tercero es la magnitud del sangrado, la zona anatómica del sangrado. Y de esta forma nosotros clasificamos con ese, por decir ABC, al paciente como un paciente con un sangrado activo estable y un paciente con un sangrado inestable. ¿De qué depende o nosotros para qué realizamos esta clasificación a la hora de estudiar un paciente? Porque generalmente los pacientes estables son aquellos que nos dan la oportunidad de tomar exámenes diagnósticos para llegar a la conclusión de cuál es el escenario que está provocando la diatesis hemorrágica. Mientras que el paciente inestable generalmente requiere otras intervenciones un poco más urgentes que pueden llegar, primero, a sesgar los resultados de los exámenes diagnósticos y segundo, que pueden, por la premura de la intervención, pues esconder algunas enfermedades subyacentes que generan diatesis hemorrágica e inestabilidad hemodinámica. Entonces, el enfoque del paciente con sangrado activo está basado en enfermedades que se asocian
pues una clara diatesis hemorrágica y algunas condiciones que se asocian a una probable diatesis hemorrágica. Entonces, de las diatesis hemorrágicas que nosotros vemos en el día a día, por diferentes mecanismos fisiopatológicos encontramos, por ejemplo, la cirrosis hepática, en la que ustedes saben pues, que se dejan de producir muchos factores de coagulación a nivel hepático que son los responsables de desarrollar la hemostasia. Adicionalmente hay trombocitopenia por secuestro esplénico y también por disminución de la producción de plaquetas y eso genera diatesis hemorrágica. En los pacientes con enfermedad renal crónica y uremia, pues la uremia también afecta la forma en cómo funcionan las plaquetas y eso puede generar trastornos que pueden inicialmente manifestarse como trastornos hemorragíparos primarios, pero hay pacientes con enfermedad renal crónica que se le hacen cirugías de urgencia o colocación de catéteres y que terminan presentando complicaciones que pueden amenazar la vida en este contexto solo por uremia, ¿sí? Enfermedades endocrinas, por ejemplo, el hipotiroidismo, la insuficiencia renal pueden afectar directamente la función plaquetaria y hay algunas manifestaciones de diatesis hemorrágica en el paciente con mixedema. Y enfermedades de tejido conectivo y cáncer, pues que claramente se manifiestan como diatesis hemorrágica, no directamente relacionada con trastornos de la coagulación, sino como manifestaciones hemorrágicas en el contexto, sea gástrico, sea de colon, o en manifestaciones de sangrados intracraneanos por metástasis intracerebrales. Hay otras condiciones que, como les mencioné, que son asociadas a una probable diatesis hemorrágica e involucran todos aquellos eventos hemorrágicos previos documentados durante la infancia o adolescencia, ya sea con lo que nosotros llamamos retos hemostáticos o condiciones que desafían nuestro sistema hemostático y que ante algún desequilibrio pueden llegar a ser más florido una manifestación de una diatesis hemorrágica. Lo otro son desenlaces asociados a traumas quirúrgicos o otro tipo de traumas, la presencia de anemia o ferropenia crónica, también pueden denotar alguna diatesis hemorrágica, y la historia de sangrados genitales anormales, especialmente pues, en pacientes jóvenes o en pacientes puérperas, siempre haciendo enfoque en la historia obstétrica de mujeres que estamos enfocando como una diatesis hemorrágica. Entonces, aquí les voy a presentar un primer caso clínico y les voy a mostrar cómo se hace el enfoque de un caso clínico de una paciente con diatesis hemorrágica. Ella tiene 30 años de edad y es remitida a la consulta de ginecología, refiere un parto tóxico hace un mes con una complicación dada por una hemorragia posparto que fue lo suficientemente severa para requerir soporte transfusional y histerectomía. Esta paciente no refería ningún antecedente patológico de importancia, pero explorando los antecedentes, la paciente refiere una historia de una exodoncia de cordales a los 20 años de edad, asociada a una complicación hemorrágica inmediata que requirió remisión al servicio de urgencias para vigilancia del sangrado. En ese momento no requirió transfusión ni ninguna intervención urgente y con ácido tranexámico controló el sangrado. No refiere ni antecedentes alérgicos ni tóxicos de importancia y ella fue valorada después de la consulta por un especialista en medicina materno-fetal, quien solicitó unos exámenes para ver cuál había sido la causa de la hemorragia posparto y remitió a la valoración por medicina interna con la finalidad pues, de revisar los exámenes. Estos son los paraclínicos. Pues en los paraclínicos les explico, denota una trombocitopenia muy ligera, con un extendido de sangre periférica que únicamente demuestra disminución en el recuento plaquetario, una prolongación del PTT, que fue confirmada en un examen previo del 2012 que le habían tomado de rutina. Yo aquí quería preguntar a alguien del auditorio cómo haría el enfoque de esta trombocitopenia con la prolongación del PTT y qué diagnósticos nos podría dar que predispongan a una diatesis hemorrágica. ¿Alguien? ¿Algún R2? No, están muy tímidos. Entonces, les explico cómo se haría el enfoque. ¿Profe? ¿Sí? ¿Aló, profe? Sí, cuéntame. Profe, no sé si en este caso, como pues, tenemos los tiempos prolongados de trombocitopenia, ¿Aló? No te escucho. no sé si en este caso también podríamos hablar de una enfermedad de renal adquirida o pues ya evaluar la historia del paciente si se trata de pronto de hereditaria. Ok. ¿Y qué otros diagnósticos diferenciales? ¿Aló? Aló, pues digamos que teniendo en cuenta que tiene prolongación del PTT,
lo que tenemos que mirar en este paciente inicialmente pues es la corrección o hacer un nuevo examen de PTT, evaluar que efectivamente la prueba fue bien realizada, y si ya tenemos una prueba confirmatoria, entonces podríamos pensar que de dos entidades, o la deficiencia de factores de coagulación, o que puede haber una entidad autoinmune que está generando la alteración también, digamos que de la producción de esos factores de coagulación o la acción de los factores de coagulación. En ese caso, una prueba de PTT cruzada en la No. cual lo que De- vamos a hacer es Vivi, es que la señal está como mala. Estás diciendo todas las verdades que quieras, pero no te escuchamos bien. en la cual, digamos que en esa prueba de PTT cruzado, deberíamos descartar si efectivamente estamos ante la deficiencia de un factor de coagulación o si estamos en una entidad, digamos, autoinmune que está generando la alteración de esos factores. Listo. Entonces, estoy de acuerdo y es un muy buen enfoque como enfocar la trombocitopenia con prolongación del PTT. Generalmente existen como varias entidades que pueden generar estas dos cosas y estoy de acuerdo que una de las probabilidades diagnósticas es la presencia de inhibidores de algún factor que puede generar la prolongación de los tiempos de coagulación, pero existe como un truco diagnóstico cuando estamos enfocando al paciente con la diatesis hemorrágica, y es primero la epidemiología de los trastornos hemorragíparos y segundo el comportamiento clínico de los trastornos hemorragíparos. Generalmente, cuando nosotros estamos viendo a alguna paciente, especialmente mujer, que tiene un antecedente, un sangrado obstétrico, un sangrado uterino anormal, la principal causa del trastorno hemorragíparo, y esto se los dejo como un mensaje para que lo tengan por ahí guardado, las principales causas de trastorno hemorragíparo de estas características son la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Dentro de las pacientes con sangrado uterino normal o sangrados ginecológicos, se identifica enfermedad de von Willebrand en hasta el 30% de los casos de estas mujeres, y de hecho es una de las principales causas de sangrado uterino normal o de desenlaces obstétricos adversos de tipo hemorrágico. Y una de las características más importantes de la enfermedad de von Willebrand es la presencia de trombocitopenia concomitante con la prolongación de los tiempos de coagulación, específicamente del PTT. ¿Listo? Entonces, acá digamos que faltó una cosa en la historia clínica, y es que generalmente cuando la enfermedad de von Willebrand se presenta, el patrón de herencia de la enfermedad de von Willebrand es autosómico dominante. Entonces, se debió haber interrogado también si había algún antecedente familiar de primer grado con desenlaces adversos a algún reto hemostático. Pero pues indudablemente otro de los diagnósticos diferenciales es la presencia de inhibidores, y ya vamos a ver cómo enfocar la prolongación del PTT. Entonces, acá les dejo un sistema de clasificación e identificación de pacientes con diatesis hemorrágica. Realmente es lo que ya les había mencionado previamente. Esta es la escala del IDS-TH y el SSS para identificar pacientes que tienen diatesis hemorrágica, y es un score. Yo les pongo únicamente los componentes del cuestionario, y en los componentes del cuestionario se derivan 4 opciones: que se presentó como una manifestación hemorrágica severa, medianamente o hemorrágica de moderada severidad, de leve severidad, o que no presentó manifestación hemorrágica, para cada uno de estos componentes del cuestionario. Entonces, generalmente se pregunta si hay antecedentes de epistaxis, si hay antecedentes de hematomas cutáneos previos espontáneos, la historia de sangrado de heridas menores, la historia de sangrado en cavidad oral, la presencia de hematuria, el antecedente de test de provocación hemostática como cirugías odontológicas o cirugías mayores previas, la historia del sangrado ginecológico, ya sea uterino anormal u obstétrico, y la frecuencia de presentación de los sangrados que ya mencioné previamente. Entonces, la crítica a este sistema de clasificación es que, pues, es evidentemente lo que nosotros hacemos frecuentemente, y el problema es que es muy difícil aplicar uno de estos cuestionarios a los pacientes, porque la percepción del sangrado, cuando dura mucho tiempo o se presenta desde muy temprano en la enfermedad, es difícilmente percibido por el paciente. Pero en términos generales, siempre hay que preguntar acerca de antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos y antecedentes quirúrgicos, con la finalidad de identificar y tamizar adecuadamente un paciente que pueda llegar a tener una diatesis hemorrágica. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del cuestionario? Que permite identificación de síntomas hemorrágicos ante factores provocadores y no provocadores. Es reproducible porque pues, es una escala muy sencilla, es fácil de entender si se explica de forma adecuada.
Las desventajas es que inicialmente fue validado para pacientes con enfermedad de von Willebrand, entonces pues no se sabe si eventualmente se puede aplicar a otros escenarios como hemofilias o algunos otros trastornos hemorragíparos, y no hay estudios que validen esos cuestionarios en poblaciones latinas. Entonces, hay otro problema con, por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand, y es que suele ser muy heterogénea entre diferentes poblaciones porque no se asocia a una sola mutación, sino a múltiples mutaciones que pueden desembocar en el mismo, en el mismo fenotipo. Entonces, se han hecho estudios en diferentes poblaciones, especialmente caucásicas en Estados Unidos y en Europa, con estos scores, y esos scores, a pesar de que se han aplicado en pacientes que ya se conoce que tienen enfermedad de von Willebrand, como es una enfermedad tan variable a lo largo de su historia natural, han fallado en predecir nuevos eventos hemorrágicos. Entonces, a pesar de que los pacientes tienen como un cuestionario positivo para diatesis hemorrágica, se han hecho estudios prospectivos para identificar si el cuestionario, siendo positivo, identifica pacientes que tengan diatesis hemorrágica, y más o menos como el 50% de los pacientes que tenían un cuestionario positivo previamente y no se han hecho estudios diagnósticos, no presentan de forma prospectiva nuevos episodios hemorrágicos, a pesar de que sí tenían la historia de la enfermedad pues muy sugestiva de un trastorno hemorrágico primario. Entonces, cuando estamos acá, es siempre evaluar pruebas funcionales y pruebas cuantitativas, ¿listo? Y el primer enfoque que nosotros hacemos es el de los tiempos de coagulación y el hemograma, que nos permite identificar o tamizar de forma grande muchos trastornos de la coagulación asociados a problemas cuantitativos de las plaquetas o problemas cuantitativos de factores de coagulación. Evaluando la coagulación primaria, tenemos ya en esta paciente un trastorno cuantitativo plaquetario, que se llama trombocitopenia, y acuérdense que el estudio de la trombocitopenia siempre involucra descartar unas enfermedades de forma secuencial. El problema en este caso, y es como lo bonito del caso, es que estos trastornos se clasifican dependiendo si el paciente tiene prolongación de uno o varios tiempos de coagulación o no, ¿listo? Y así nosotros hacemos la distinción entre pacientes que potencialmente pueden tener un tipo de enfermedades o no. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad hepática y trombocitopenia, es muy inusual que presenten diatesis hemorrágica solo por la trombocitopenia, a menos que presenten prolongación marcada del INR. Y pues tener un INR prolongado junto con trombocitopenia, presencia de esplenomegalia y estigmas de enfermedad crónica nos permite hacer de pronto la aproximación diagnóstica a la causa de la trombocitopenia y la prolongación del tiempo de coagulación. Pero, por ejemplo, la trombocitopenia asociada a heparina, si bien puede generar diatesis hemorrágica cuando las trombocitopenias son muy severas, es muy inusual encontrar que la trombocitopenia asociada a heparina genere prolongación de los tiempos de coagulación. Es muy inusual encontrar síndromes mielodisplásicos o anemias aplásicas que generen prolongación de los tiempos de coagulación, e inclusive algunos síndromes linfoproliferativos como la leucemia linfoblástica aguda o la leucemia mieloide aguda dentro de los trastornos mieloproliferativos pueden generar prolongación de tiempos de coagulación y trombocitopenia como manifestaciones de CDI, y ese es un mecanismo de generar diatesis hemorrágica. Entonces, pues como bien lo mencionó, hoy tenemos un paciente que tiene trombocitopenia y prolongación del PTT. El enfoque en este caso, y lo primero, como ya les mencioné, que hay que sospechar es la enfermedad de von Willebrand, ¿listo? Cuando nosotros encontramos prolongación del PTT junto con trombocitopenia, la principal probabilidad, 30% de los pacientes con diatesis hemorrágica primaria pueden llegar a tener en algún momento enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Esto es un desafío diagnóstico porque nosotros pensaríamos que como el principal tipo de enfermedad de von Willebrand que se manifiesta clínicamente es aquel que tiene una disminución de los niveles del antígeno sérico, pues sería solo pedir el antígeno para enfermedad de von Willebrand y con eso haríamos el diagnóstico como el 70% de los casos, pero eso no es verdad. Uno de los retos diagnósticos para el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand involucra la variación de los niveles de este factor de von Willebrand a lo largo de la vida y desencadenado por algunos otros factores como por ejemplo trauma, el estado hormonal del paciente. Por ejemplo, las mujeres cuando están en embarazo tienen niveles diferentes de factor de von Willebrand en sangre en comparación con mujeres que no están embarazadas, o las pacientes que, por ejemplo, utilizan métodos anticonceptivos también tienen niveles diferentes de factor de von Willebrand en comparación con las que no los están usando. Entonces, como recomendación, cuando ustedes sospechen que un paciente tiene enfermedad de von Willebrand, la medición del antígeno únicamente es un estudio muy impreciso para diagnosticar la enfermedad de von Willebrand, y de hecho se necesita hacer un estudio un poco más completo para llegar a la conclusión de qué tipo de enfermedad de von Willebrand tiene el paciente.
Entonces, el examen que nosotros pedimos no es el examen cuantitativo del antígeno de sangre únicamente, sino nosotros pedimos la actividad del cofactor ristocetina con el factor de von Willebrand, que es poner una muestra de sangre ristocetina y se analiza cuánto es la agregación plaquetaria desencadenada por ese cofactor. Y nosotros lo medimos en la cantidad de unidades por decilitro de agregación plaquetaria que se presentó con los niveles estandarizados de ristocetina. Nosotros hacemos diagnóstico de enfermedad de von Willebrand cuando esos niveles de ristocetina o la actividad del cofactor de ristocetina con factor de von Willebrand es menor de 30 unidades por decilitro. Y eso ya es diagnóstico de enfermedad de von Willebrand. El problema es que hay un grupo de pacientes que ustedes pueden ver en la parte de abajo de la tabla que pueden tener manifestaciones hemorrágicas pues, que sugieren una diatesis hemorrágica, pero que tienen niveles entre 30 a 50. En estos pacientes, uno necesariamente tiene que complementar el estudio con una relación entre la actividad del cofactor y los niveles del antígeno. Hay veces que los pacientes tienen unos niveles de antígeno mayores y tienen una actividad muy disminuida de forma no proporcional a la cantidad de antígeno que hay. Y eso habla de que esta enfermedad de von Willebrand no es una enfermedad cuantitativa, sino una enfermedad cualitativa de la actividad del factor de von Willebrand. ¿Listo? ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque la enfermedad de von Willebrand que abunda, más o menos como el 60 al 70% de los casos, es la tipo 1, pero más o menos como el 20 al 30% de los casos puede ser la tipo 2, que como ya les mencioné, se caracteriza por unos niveles disminuidos límites del factor de von Willebrand con una disminución desproporcionada de la actividad del factor de von Willebrand en comparación con los niveles del antígeno. ¿Listo? Hay un tipo 3 de la enfermedad de von Willebrand, que se clasifica como los niveles extremadamente disminuidos de la enfermedad de von Willebrand, pero para ser sincero, eso casi no se ve en el adulto. Son pacientes que presentan manifestaciones hemorrágicas muy severas en el niño y pues que pueden fallecer inclusive a edades muy tempranas. Entonces, aquí yo les presento un caso típico de una enfermedad de von Willebrand que se manifiesta con trombocitopenia, con prolongación del PTT, que tiene una actividad del factor de von Willebrand con el cofactor de ristocetina de 31 unidades por decilitro. Ella está en un puerperio pues, de un mes de duración y en este contexto pueden variar los niveles del factor de von Willebrand, pero si ustedes ven la relación entre el factor de von Willebrand con factor ristocetina y los niveles del antígeno, se encuentran por debajo de 0.6, por lo que se considera que es un diagnóstico de una enfermedad de von Willebrand tipo 2. Ya después uno puede hacer análisis de la cantidad de factor 8 en relación con el antígeno y con eso se puede subclasificar la enfermedad de von Willebrand tipo 2, pero como les comento, digamos que la tarea de pronto del internista es llegar a la conclusión de este diagnóstico. ¿Listo? Lo otro es un poquito más avanzado respecto a lo que potencialmente podría considerarse terapia para la enfermedad de von Willebrand. Entonces, generalmente cuando los pacientes tienen estos niveles de factor de von Willebrand como tan normales y una actividad disminuida, generalmente no se les da tratamiento a menos que vayan a recibir otro reto homeostático. Entonces, si el paciente eventualmente va a ser sometido a una cirugía o se le va a hacer algún procedimiento ontológico o decide embarazarse alrededor del parto o alrededor de la cirugía o como el factor estresante, eventualmente se puede utilizar la terapia con desmopresina como una alternativa para tratar estos casos tan leves de enfermedad de von Willebrand. Hay otros trastornos de la coagulación primaria que se presentan en pacientes con hemogramas normales, con estudios para enfermedad de von Willebrand normales, que requieren estudios plaquetarios. Entonces, como les comento, creo que la tarea del internista es descartar las enfermedades más frecuentes como la enfermedad de von Willebrand con un estudio funcional apropiado, y si definitivamente sospechamos que existe un trastorno de la coagulación primaria y requerimos hacer estudios plaquetarios, pues yo les recomiendo que eventualmente esto es una indicación para referir con el hematólogo para el estudio funcional, ¿sí? Hay unas pruebas de agregabilidad plaquetarias un poquito más difíciles de comprender que nos permiten encasillar a los pacientes dentro de otros trastornos hemorrágicos primarios como son la trombastemia de Glassman, el síndrome de Bernard-Soulier u otros desórdenes de los gránulos plaquetarios que terminan haciéndose diagnóstico después de hacer electromicroscopía electrónica o algunos otros estudios funcionales para documentar síndromes de Higashi, entre otros. Con respecto a la evaluación paraclínica de los tiempos de coagulación, estoy de acuerdo con Vivi que esto hay que analizarlo muy bien. La mayoría de los laboratorios tienen estandarizada la mezcla con plasma normal, pero nosotros no sabemos cómo interpretar de forma adecuada la prolongación de los tiempos de coagulación. Entonces,
Siempre que encontremos prolongación de tiempos de coagulación, eso nos sugiere un trastorno de la coagulación secundaria o alguna alteración en algún factor o varios factores de la coagulación. Y tenemos dos alternativas, la prolongación secundaria de déficit de factor y la prolongación secundaria de la presencia de inhibidores. Como lo mencionaba ahí, hay personas que producen anticuerpos que van dirigidos contra algunos factores, a eso se les llaman inhibidores, que pueden prolongar los tiempos de coagulación y generar diatesis hemorrágica. Entonces, cuando la prolongación se presenta secundaria al déficit de factor, hay una prueba que se llama la prueba cruzada y es coger el suero del paciente y mezclarlo con un suero que tiene los factores de coagulación normales y cuando se mezclan ambos sueros, eso genera una corrección de la prolongación del tiempo de coagulación del que estamos hablando. Hay otros pacientes que cuando se mezcla el plasma a una temperatura de 37 grados y se deja 2 horas en el estudio, persisten con la prolongación de los tiempos de coagulación o la corrigen parcialmente. Cuando sucede esto, hay que sospechar que hay la presencia de un inhibidor de algún factor específico que es el responsable de la prolongación del tiempo de coagulación. ¿Listo? Hay otras dos cosas que podemos utilizar en los exámenes como cotidianos. Uno es el tiempo de trombina, no se tiene en todos los hospitales, creo que aquí en el Hospital Militar se lo hay, en la Fundación Santa Fe lo hay, y el otro es el tiempo de reptilasa, que nos permite identificar eventualmente cuál es el punto de afección de la cascada de coagulación que genera la prolongación del tiempo de coagulación. El tiempo de trombina identifica a los pacientes que tienen todos los trastornos de la coagulación que no tienen que ver con el fibrinógeno. Y el tiempo de reptilasa es un examen que al utilizar un antígeno de un reptil genera la polimerización del fibrinógeno independiente de los factores de coagulación. Entonces el tiempo de reptilasa nos permite identificar cuando existen disfibrinogenemias por cualquier motivo, ¿sí? De esto ya les voy a hablar como de otro ejercicio con la finalidad pues, de que entiendan más o menos cómo se interpreta estos tiempos de coagulación. Pero cuando hay prolongación de tiempos de coagulación y corrección con el plasma, hay que sospechar que hay déficit de algún factor y pues formalmente se hace la medición de los niveles de los factores implicados en la vía de coagulación pues, específica. Con respecto a la prolongación de los tiempos de coagulación, aquí les dejo tres pues, como diagramas que nos permiten pensar en los diagnósticos diferenciales más frecuentes. Uno es la prolongación del PT y el PTT, que se puede ver a déficit de uno o más factores de coagulación. El otro, hay una causa de déficit de factor 10 que se llama amiloidosis y esa es adquirida. El déficit de vitamina K en trastornos como, por ejemplo, la obstrucción de la vía biliar o malnutrición crónica. La enfermedad hepática, que en la mayoría de los casos genera prolongación del PT, pero cuando son muy avanzadas o el paciente se encuentra en una insuficiencia hepática aguda, pueden prolongar potencialmente el PTT por déficit de otros factores de coagulación. La CID, que como ustedes ya lo saben, la mayoría de los scores que sirven para identificar CID tienen en cuenta el PT, pero cuando la CID es muy severa, puede prolongar también el PTT. Y la sobreanticoagulación o sobredosificación con cualquier anticoagulante puede generar concomitantemente la prolongación del PT o del PTT, a pesar de que, por ejemplo, la warfarina clásicamente pues, utiliza el PT para monitorizar su acción, o la heparina en infusión continua clásicamente prolonga el PTT y así es como nosotros monitorizamos el efecto, pero cuando las dosis son muy altas del anticoagulante o hay un estado de sobreanticoagulación, los pacientes prolongan ambos tiempos de coagulación. La prolongación del PT generalmente se debe como a tres causas. Ya les mencioné la enfermedad hepática o algunas otras enfermedades sistémicas como la CID, el déficit de vitamina K, el déficit de factor 7 que puede ser congénito o por presencia de inhibidores como ya lo mencionamos, o en la vía final de la coagulación, ya les comenté que hay una entidad que se llaman disfibrinogenemias que pueden ser generadas por cáncer u otros trastornos adquiridos que prolongan el PT, no corrigen con las pruebas cruzadas. Los estudios de uso de inhibidores parecen ser positivos, pero usando un tiempo de reptilasa no puede identificar si eventualmente es una disfibrinogenemia o no. Y la prolongación del PTT, anticoagulantes, como ya los mencioné, hay unos endógenos, otros exógenos, el síndrome antifosfolípido con el anticoagulante lúpico no es el caso, esto no genera diatesis hemorrágica, pero es una causa de prolongación del PTT, o anticoagulantes exógenos como por ejemplo el dabigatran. La enfermedad de von Willebrand, hemofilias congénitas o adquiridas también pueden generar la prolongación del PTT y la presencia de algunos otros inhibidores como en el embarazo, cáncer o enfermedades autoinmunes. Aquí les presento otro caso, es un caso únicamente como para interpretar tiempos de coagulación, no es el escenario pues, típico en el que se presenta un paciente,
pero pues se los voy a comentar más o menos para que hagamos el ejercicio. Es un paciente masculino de 64 años de edad que ingresa al servicio de urgencias posterior a un accidente de tránsito en calidad de peatón. Eso fue hace 30 minutos, me comí los 30 minutos. Ingresa en mal estado general, hipotenso estuporoso, entonces no es capaz de darnos información adecuada de su estado previo de salud. Sabemos que tiene hipertensión arterial y una arritmia cardíaca, viene con los amlodipino y aparentemente hay un antecedente no claro de un uso de un antiagregante plaquetario, según lo que refirió al ingreso el paciente, pues con el personal de atención prehospitalaria. Y tiene antecedentes de una neuronorrea inguinal hace 15 años sin antecedentes hemorrágicos asociados. El examen físico, como lo escribe, el paciente está hipotenso, taquicárdico, estuporoso y tiene una extensa equimosis en flancos que sugiere un sangrado retroperitoneal. No solicitan la valoración porque también tiene anormalidad de los exámenes de coagulación y quieren hacer la valoración previa a la intervención quirúrgica a pesar de que es una emergencia. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene una hemoglobina severamente disminuida, plaquetas normales, pruebas de función renal anormales dadas por una elevación de la creatinina y del BUN, y encontramos que tiene un PTT prolongado. Acá la pregunta es un poquito más complicada porque nos tocaría adivinar, pero les presento los tiempos de coagulación. Tiene un PTT prolongado que cruzado no corrige, y adicionalmente tiene un tiempo de trombina prolongado con un antifactor 10A normal y el tiempo de reptilasa es normal. Ustedes pueden adivinar cuál es el medicamento que de pronto está tomando y que genera la prolongación de los tiempos de coagulación. En ese caso sería un de pronto el medicamento que actúa Dabigatran. sobre la vía común, pensaría yo. Perfecto. Sí, ya las dos lo dijeron. Es un anticoagulante que afecta la vía común y ya específicamente dijeron el dabigatran. Entonces el dabigatran es una causa de prolongación del PTT que no corrige cruzando el PTT, genera un tiempo de trombina prolongado, significa que es un inhibidor directo de la trombina. Ahí lo que habría que pensar es heparina o dabigatran, y como ustedes se pueden dar cuenta, no está afectando el antifactor 10A, lo que excluye el uso de heparinas. Entonces, pues eventualmente uno podría sugerir dentro de la interconsulta a la hora de la valoración es que esto puede ser el uso de un anticoagulante que va dirigido contra la trombina y que eventualmente tendría una indicación de reversión. ¿Por qué? Porque tiene azodados anormales, tiene un choque hemorrágico y probablemente todavía esté bajo el efecto del anticoagulante por el tiempo de trombina prolongado. Como les comento, de pronto este no es el escenario típico en el que vemos a los pacientes anticoagulados en el servicio de urgencias, pero esto es una forma de pronto de aproximarse al paciente que llega con un sangrado activo y que está usando anticoagulantes orales. Y es que si el paciente llega al servicio de urgencias con un trastorno hemorrágico mayor o pues lo que nosotros llamamos un sangrado mayor en contexto de anticoagulación y el paciente necesita definir si requiere reversión o no de un DOAC, lo que podemos hacer, por ejemplo, es el tiempo de trombina para ver si está bajo la influencia del dabigatran y definir la administración del antídoto, o si tiene un antifactor 10A prolongado en el contexto de uso de apixaban o rivaroxaban, definir también el uso del anticoagulante cuando lo tengamos disponible. Entonces, esto es una forma de hacer el enfoque de los tiempos de coagulación y creo que me entendieron muy bien. Este es el último caso clínico. Yo aquí les voy a poner un reto. Les voy a dar un tiempo de media hora desde que me desconecté de la presentación y el primero que me llegue con la respuesta pues, adecuada, le voy a gastar el almuerzo. Entonces, tengo una paciente femenina de 35 años de edad con el diagnóstico de un lupus hace 2 años. Inicialmente fue diagnosticado con una nefropatía lúpica clase 3 y una visitopenia. Ella venía con ANAS positivos en una de 320 diluciones, hice 3, 6 y 4 consumidos cuando se le hizo el diagnóstico y tiene una biopsia renal que confirmó el diagnóstico. Ella abandonó tratamiento hace 4 meses por no acceso a los servicios de salud y consulta por un cuadro de 2 meses de evolución de quimosis extensas, epistaxis recurrente, gingivorragias recurrentes y un último episodio de dolor en la rodilla derecha con una ecografía que demuestra derrame articular y el servicio de ortopedia le está sospechando una hemartrosis. Solicitaron la interconsulta pues por ese episodio de hemartrosis para que hiciéramos el enfoque del trastorno hemorrágico. Como les comento, esos son los únicos antecedentes que tiene. Ella en este momento no está en ningún tratamiento farmacológico porque no pudo acceder al sistema de salud, no ha recibido la formulación y el examen físico únicamente tiene la hemartrosis y equimosis en miembros superiores y miembros inferiores. Aquí les muestro los paraclínicos. Ella tiene un cuadro hemático con algo de leucopenia y linfopenia, una hemoglobina normal, tiene plaquetas en 210.000 y tiene unos azodados con una creatinina de 1.5 y una bilirrubina normal. Tiene un PTT de 40 con un control de 29.5 y abajo muestro la prueba cruzada en donde se documenta la persistencia de prolongación del PTT. A ella le administraron una prueba con fosfolípidos que mostró no corrección del PTT.
Entonces, la pregunta que les tengo es, ¿qué examen diagnóstico utilizarían? Yo les doy la respuesta, si vienen en la próxima media hora, y me darían después la conclusión de qué es lo que tiene la paciente y qué es lo que habría que hacer. Con respecto a la conclusión, la valoración de la diatesis hemorrágica debe ser realizada de forma oportuna. Se requiere entendimiento del fundamento de las pruebas básicas y un adecuado entrenamiento pues en esa interpretación. Y el grupo heterogéneo de las enfermedades que requieren un alto índice de sospecha y una evaluación clínica extensa. Gracias. Retorno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias a todos.